Hola y muchas gracias por sintonizarte. Estás viendo Unidos de CBS 19. Yo soy Nayeli Carrillo. En unos pocos momentos les traemos entrevistas que no se quedarán perder. Pero antes, comenzamos con su resumen de noticias. Una búsqueda urgente en el condado de Harrison ahora mismo. La oficina del sheriff necesita su ayuda para encontrar un hombre que, según dicen, agredió sexualmente a un niño. Se trata de Alex Soriano Hernández, de 21 años. Lo describen como un hombre de 5 pies y 8 pulgadas. Pesa 160 libras, con pelo negro y ojos cafés. Las autoridades urgen a cualquier persona que tenga información sobre su paradero a que se comunique con la oficina del sheriff del condado de Harrison al 903-923-4000. Las autoridades indican que no se acerquen a Hernández, ya que se le considera peligroso. En el condado de Upshur, alguien contrajo sarampión. Se advierte a los residentes sobre la posibilidad de exposición al virus. Hasta el momento sabemos que el paciente, un hombre de 19 años, fue atendido en el hospital Christus Good Shepherd en Longview. Este es el primer caso en el este de Texas, en medio de un brote estatal. El doctor Lewis Brown, de la Autoridad de Salud del Condado de Gregg, afirma que el paciente acudió a urgencias el domingo y fue dado de alta. Texas ha reportado 561 casos de sarampión en 10 condados, con 58 hospitalizaciones y 2 muertes de niños escolares no vacunados. Las autoridades sanitarias instan a la vacunación mientras el estado lucha contra la propagación activa del virus en condados del oeste de Texas como Lubbock y Lamar. Se están realizando esfuerzos de recuperación tras el devastador incendio en la iglesia Lakewood en Flint el lunes por la mañana. Puede que su edificio se haya quemado, pero los miembros de la iglesia aún planean reunirse para los servicios de Pascua este domingo. Lo que una vez fue un lugar de oración, ahora reducido a cenizas y escombros. Joe Mathis, devoto miembro de Lakewood por más de 2 décadas, se enteró del incendio durante un viaje de trabajo. Mathis llegó por primera vez a Lakewood con su difunta madre. El recuerdo quedó grabado en cada banco. El pastor principal, Raymond Graham, y los miembros de la congregación inspeccionaron la devastación el martes, con la esperanza de recuperar lo que las llamas no se pudieron llevar. Para muchos, estos objetos serían basura, pero para la iglesia son tesoros. Cada pieza guarda un recuerdo que vale la pena conservar. Cuando el pastor Graham entró por primera vez, no buscaba objetos de valor, sino un conjunto de objetos que significaban mucho para él. Marionetas que han estado en la colección durante casi 30 años, cada una con el nombre de un querido miembro que ya no está, cubiertos por el olor a humo, pero todos intactos, un milagro para el pastor Graham. Desde entonces, la iglesia se ha visto obligada a trasladar los servicios del domingo regular y del domingo de Pascua al salón de reuniones. La iglesia promete reconstruir, pero por ahora es un capítulo de esta comunidad que ha llegado a un final triste. I'm coming back to kill you. You hear me? Hey, look. Hey, look, boys. Get out of here. You had your warning shot. Una persecución a alta velocidad por el condado de Smith termina con un hombre bajo custodia. El hombre de 45 años está bajo custodia tras reportes de disparos. Este video fue grabado por un hombre que presenció parte de la persecución. Se escuchan los disparos del sospechoso. La oficina del sheriff del condado de Smith identificó a Mason Lowell, Arns, como el sospechoso que inició la persecución esa mañana. Los agentes persiguieron a Arns desde Hideaway Lake hasta Lindale, terminando cerca de Tyler Pipe en la carretera 69. Está acusado de agresión a un agente y de conducir en estado de ebriedad. Es posible que se presenten más cargos, pero no se reportaron heridos. 6 niños y 4 adultos resultaron heridos tras que un coche chocó contra una pizzería Cici's en Mount Pleasant. Sabemos que un niño sufrió lesiones graves. Los estudiantes de 6º grado de Chapel Hill en el condado de Titus se encontraban dentro del restaurante. Los investigadores afirman que el conductor del vehículo resultó ileso, pero no está claro cómo ocurrió el accidente. Momentos aterradores para quienes estaban dentro y también para los niños.
La policía de Mount Pleasant atribuyó a la rápida respuesta de los miembros de la comunidad y los socorristas. Una fianza aumentada. Un juez del condado de Smith aprobó el aumento de la fianza y la reposición de la esposa de un sospechoso condenado por asesinato. Corina Bautista se enfrenta a una fianza de $1 millón. Es esposa de Seferino Bautista Rentería, quien fue sentenciado a 60 años de prisión por el asesinato de Raleigh Eli Sánchez el verano pasado. Corina Bautista está acusada de manipulación de pruebas. Estará ante el tribunal el 12 de mayo. Un niño de 2 años se está recuperando en el hospital después de herirse en un extraño accidente con cortadora de césped. Esto sucedió en el lado este del condado de Henderson, en la carretera 4235. El sheriff Bodie Hillhouse informó que la madre del niño estaba cortando césped. El niño corría hacia la cortadora, se agarró del mango y fue atropellado accidentalmente. El niño fue trasladado de urgencia a un hospital infantil de Dallas. Se espera que se recupere a pesar de sus graves lesiones. El Grupo de Trabajo contra Delitos Infantiles está investigando el trágico accidente. El presidente de El Salvador dice que no ayudará a Kilmer Abrego García a regresar a casa. Es el hombre de Maryland que fue deportado por error de Estados Unidos a una prisión en El Salvador el mes pasado. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, hizo esta declaración tras una reunión con el presidente Trump en la oficina oval el lunes. Oficiales del Departamento de Justicia han indicado que la deportación de Abrego García fue un error administrativo. La Corte Suprema dictaminó que la administración debe facilitar su regreso. Consecuencias de los cambios de estatus de visa para estudiantes internacionales. El gobierno de Trump afirma que ha retirado la autorización penal a cientos de estudiantes en todo el país. Oficiales de Texas A&M confirman que 11 estudiantes internacionales han perdido su estatus legal. Oficiales de la Universidad Texas A&M confirmaron que a 11 estudiantes internacionales se les ha revocado el estatus legal. Un abogado de inmigración afirma que esto ha dejado a sus clientes estudiantes atemorizados. Philip Rodríguez tiene más de una década de experiencia en derecho de inmigración. Durante la última semana, su teléfono ha estado sonando con llamadas de estudiantes internacionales preocupados. Rodríguez describió la visa como un sello de pasaporte con fecha de vencimiento, y el estatus de una persona es la clasificación legal. Los estudiantes con visas revocadas podrían enfrentar obstáculos si intentaran solicitar otra. Recientemente un apagón dejó a toda la isla de Puerto Rico sin electricidad. Las centrales eléctricas dejaron de funcionar el miércoles por la tarde, dejando a 1,5 millones de residentes sin electricidad. Este es un video de pasajeros evacuando un tren que se quedó atascado en un puente. Otras personas están yendo a gasolineras para conseguir combustible para los generadores. Lamentablemente, pues, hemos estado un poquito acostumbrados a esto, pero es lamentable, ¿verdad? Parecer en un país donde se promueve tanto, ¿verdad?, el avance económico y todas estas cosas que son importantes para el desarrollo del país, y todavía pues sigamos teniendo este tipo de situación. La causa aún está bajo investigación. El muy debatido proyecto de ley de vales escolares fue aprobado en la Cámara de Representantes. Es un paso histórico que acerca el proyecto de ley a la mesa del gobernador Greg Abbott. Los legisladores aprobaron inicialmente el proyecto de ley 2 del Senado, que crearía un programa de cuentas de ahorro para la educación de $1,000 millones, que permitiría a los padres usar el dinero de sus impuestos para financiar la educación privada. Sabemos que este ha sido el objetivo del gobernador Abbott desde hace tiempo. Esto es lo que contiene la versión de la Cámara de Representantes de la SB 2. Bajo el plan de cuentas de ahorro para la educación, la Cámara de Representantes, las ESA, equivaldrían al 85% de la financiación por estudiante que los distritos reciben del estado. Basando en los totales de financiación anteriores, eso equivale a unos $11,500 por estudiante, y los estudiantes con discapacidades recibirían hasta $30,000 por estudiante. Aún tienen que votar la SB 2 antes de devolverla al Senado para resolver la diferencia entre las dos versiones. El gobernador Abbott afirmó que está listo para firmar la ley cuando eso suceda.
mejor que nunca. Hablamos del tercer Urban Kids Fishing Derby de CBS 19. Nos reunimos con Urban American Outdoors para descubrir por qué el derby de este año será el mejor hasta la fecha. Parque Boulder Tyler es el escenario una vez más de Urban Kids Fishing Derby de CBS 19. Este derby es una colaboración entre CBS 19 y Urban American Outdoors. El evento es pesca y diversión para toda la familia. US Fish and Wildlife llenará el Parque Boulder con más de 1,000 libras de bagres. El estanque se encuentra justo detrás del Centro Recreativo Glass, en Tyler. Este centro recreativo abrió sus puertas en 2001 y ahora es un punto de encuentro y un lugar popular en el norte de Tyler. El primer derby de pesca urbana infantil se celebró en el Parque Faulkner. El año pasado nos mudamos al Parque Boulder. Tyler es solo uno de los 40 derbies de pesca y campamentos de pesca que Urban American Outdoors organiza anualmente en todo el país. Una forma de que los niños salgan al aire libre, lejos de los videojuegos, los teléfonos y otras pantallas. El concepto de los derbies de pesca urbana se remota a 2004. Desde entonces, más de 800,000 niños han pescado en alguna de estas derbies. Un incentivo para seguir pescando y conservar una afición para toda la vida. El derby de pesca busca eliminar las excusas para no asistir. ¿Cómo? En cada derby se regalan casi 100 cañas de pescar. El Urban Kids Fishing Derby será el 26 de abril en el Parque Boulder. Traiga sus cañas, pero si no tiene una, no se preocupe. Tenemos una para usted. Nos vemos allí. No solo está tras la corona, pero la muchacha que están por conocer para nuestros líderes con impacto quiere ganar un concurso para que la gente sepa la importancia de adoptar. Miss Texas Junior Teen, Aurora Zúñiga Price y su mamá Dolores Price nos acompañan. Primero les quiero agradecer por estar aquí con nosotros en Unidos. Para la gente que no está familiarizada con su historia y su causa, ¿cómo se unió su familia? Muchísimas gracias por tenernos aquí. Claro que sí, ya vamos a tener 4 años que Aurora y sus 3 hermanos llegaron a la vida de mi esposo y yo. Como todo, mamá y papá queremos un bebé, ¿verdad? Y estábamos preparando para adoptar un bebé y nos llegaron 4 hermosos bebés, pero ya grandes. Desde entonces ella está viviendo con nosotros y el año pasado, en abril del año pasado, actualmente nosotros oficialmente, yo digo que ellos nos adoptaron a nosotros, pero oficialmente fueron adoptados y ha sido un gran cambio para nuestra familia, ha sido un gran cambio para mí, para mi esposo y para mis hijos. ¿Cuándo fue que te interesó los concursos de belleza? Hace como 2 años, The Fostering Bridges, la organización, hizo como un día de princesas y allí estaban como muchas personas que hacen pageantry. Allí quería ser como ellas porque ellas hacen lo que como niña quería ser una princesa y también eso me da la oportunidad de hablar de mi pasión. Recientemente fue que ganaste este título de USA Ambassador Miss Texas Junior Teen. Ahora, ¿para qué se están preparando? Nos estamos preparando para nacionales. ¿Y qué nos puedes contar sobre tu pasión de hablar sobre foster care? Antes que vivía aquí, vivía en Brownsville, pero teníamos que venir acá porque mi padre se murió. Y cuando veníamos aquí, mis hermanos y yo estábamos separados de diferentes casas de nuestra familia. Un día mi prima me trajo a su casa y luego el próximo día nos trajeron a mis hermanos. Pero yo sé cómo era como necesitar una casa y en esos 3 años aprendí que muchos adolescentes no age out of the system without ever finding a home. Y es triste porque ellos también deserve a loving home. Dolores, ¿qué nos puedes decir sobre la importancia de no solo adoptar, pero también adoptar a adolescentes?
Como mencioné hace un ratito, yo y mi esposo estábamos buscando un bebé porque creo que la mayoría de la gente tenemos en la mente que un bebé podemos moldarlo, ¿verdad? A nosotros. Dios tiene planes para cada uno. Nosotros estábamos en el proceso, terminamos los documentos y todo y en ese momento pues nos llegó a Aurora, nos llegó a los 3 muchachos que pues ahora oficialmente ya son mis hijos o nuestros hijos con mi esposo. Pero es algo que es bien importante de ayudar y como dice Aurora, la mayoría de los adolescentes se cumplen 18 años y quedan en la calle. Las estadísticas están muy altas de que quedan en la calle, empiezan con alcoholismo, drogas, quedan en la cárcel. Entonces, yo en mi experiencia en los últimos años es de que tan solo estar ahí por ellos. Nosotros, le digo a la gente, I'm not rich, no tenemos dinero así para tener muchos niños y estar adoptando, ¿verdad? Pero cuando lo que tenemos les damos a ellos, pero es amor y estar presente y ha hecho una gran diferencia con mis hijos. Y más que nada, si alguien en el público está pensando y dices, yo no puedo adoptar, pero hay muchas maneras de ayudar. Hay demasiadas maneras de ayudar para ayudar yo digo, con oraciones, con dinero, con su tiempo, mentores. Hay bastantes niños que necesitan una familia. ¿Me puedes llevar a ese momento cuando Aurora ganó Miss Texas Junior Teen? ¿Cómo te sentiste? La mamá más orgullosa. Aurora, ¿qué significaría para ti ganar el concurso? Ganar el concurso me da la oportunidad de no solo como share my passion to Tyler, pero a todos. Con eso me deja la oportunidad de hablar. ¿Y cómo te pueden apoyar la comunidad aquí en Tyler? Si alguien quiere patrocinarme. Si tiene como un evento o algo y gusta invitarnos para que ella se vaya y hable con ellos, o si está interesado dice, sabes que tal vez yo quiero hacer una adopción y no puedo, puede comunicarse con nosotros. Muchas gracias, Aurora y Dolores, por estar aquí en Unidos. Ahorita regresamos con más. A medida que suben las temperaturas en el este de Texas, las serpientes están saliendo de la brumación para tomar el sol y cazar. Wilbur Dell nos compartió cómo podemos coexistir de forma segura con estos vecinos resbaladizos. Las temperaturas suben y todos, incluso los que tienen escamas, salen a disfrutar del clima. Texas tiene más de 100 especies y subespecies de serpientes, incluyendo algunas venenosas. Y aunque las serpientes pueden parecer aterradoras y causar asco, juegan un papel importante en nuestro ecosistema. Caitlin Lenhart es la supervisora del Departamento de Reptiles del Zoológico de Caldwell y ofrece consejos para los padres con niños pequeños que pasarán tiempo al aire libre. Lenhart dice que lo mejor que pueden hacer los padres por sus hijos es decirles que vengan a contarles cuando encuentren una serpiente y que no se metan con ella. Lenhart dice que si ocurre una mordedura de serpiente, lo más probable es que el ser humano tenga la culpa. Recuerda, cuando se trata de la naturaleza, puedes mirar, pero no tocar. Haciendo la diferencia. Hoy nos acompaña Leti Guevara con United Funeral Home en Tyler para hablarnos sobre su evento de Pascua que unirá a la comunidad. Leti, ¿nos puedes contar un poquito sobre este evento que van a tener? Es un evento para la comunidad, para los niños y pues para todos, que para ir a divertirse va a haber comida, brincolines, música y cosas así. Va a haber unos huevos, van a tener dinero, el total va a ser $500, pero van a tener todos poquito. Aunque las puertas aún no abren, ¿por qué es tan importante para ustedes tener este evento? We are so excited. United Funeral Home is now available in Tyler, Texas. Our doors are not open yet, but we do want the community to know what our services entail, and we're welcoming anyone to come and just try to get more information about United Funeral Home. And we're so excited to be in the community.
Leti, ¿qué se puede esperar la gente? Ya me dijiste un poquito sobre los huevos y la comida, pero ¿qué tú estás más emocionada para ver en este evento? Pues toda la comunidad junta, que toda la comunidad se una y llegue y pase un buen tiempo y esté con nosotros, como dice Carissa, que nos conozcan, que sepan las personas que van a trabajar, con las personas que van a lidiar, que pues seríamos nosotros, que se sientan bienvenidos y que nos importa nuestro trabajo. ¿Nos puede repetir la dirección y la hora del evento este sábado? The Easter egg hunt will be Saturday, April the 19th at 3 o'clock at 1455 West Northwest Loop next to Evergreen Cemetery. You don't want to miss it. Bring your children out. We're excited to be able to share with the community our Easter egg hunt, which signifies the crucifixion of Jesus Christ, and we want to celebrate that. So bring all your kids out. We're excited. Cambiando de tema un poco, United Funeral Home abre en mayo, pero ¿cómo se está preparando usted para ayudar a la comunidad hispana en el este de Texas? Estamos trabajando muy duro para poder abrir en mayo. Esperamos primeramente Dios que sí podamos abrir en mayo. Y pues estamos listos para ayudar a no solamente a la comunidad hispana, sino a toda la comunidad en general, pero más en la comunidad hispana porque nosotros notamos que hay mucha injusticia en los precios y muchas cosas así que cobran bastante o cosas así para la comunidad hispana. La razón es, pensamos nosotros que una de las razones es porque pues el lenguaje, que las personas no hablan el mismo lenguaje o que no hablan español, que no se educan bien hacia el tema. Nosotros estamos trabajando para mantener los precios bajos, para poder ayudar a la comunidad, poder ayudar a nuestras personas, o sea, los mexicanos, los hispanos. Y también estamos trabajando para poder ofrecer los servicios que nosotros estamos acostumbrados a tener en México, lo que es la velación, todo eso que uno tiene una costumbre en México en cómo se sepulta a una persona, y eso es lo que nosotros queremos traer para acá, para también poder hacerlo, a estar al servicio de la persona, ayudarlos en lo que nosotros podamos. Yo sé que esta industria es es difícil estar en esta industria y tienen que ayudar a las familias en sus momentos más difíciles. ¿Cómo lo están haciendo? So I believe you have to be called to serve, and that's just something that we do. We're called to serve the community in every aspect, but we're called to be there in their time of grieving. And so however and whatever way we can help in the grieving process, we're there to help, from the burial process, from the planning process, from the counseling process. We are there for anything that they need in between the time of the grieving and even after. We will be there for whenever they need someone to even just talk to even someone to just cry, a shoulder to cry on. We will be there. It doesn't stop at the funeral. We will still be there afterwards for support for whatever they need. Si alguien tiene preguntas sobre el evento o se quisieran poner en contacto con usted o United Funeral Home, ¿cómo lo pueden hacer? Pueden llamarnos al 903-574-0143 o pueden ir a la localidad que está al lado de Evergreen. ¿Por qué decidieron en el nombre United Funeral Home? With so much going on in the world and the community, united we stand, divided we fall. We want to make sure that our community, even in the process or even the state of grieving, that we unite with one another. We're always going to need each other, so we decided united as being one, even in death. We will be able to serve, to be able to support everyone in every capacity, because we want everyone to be united in our community. Muchas gracias por estar con nosotros. Ahorita seguimos con más Unidos. Ahora su pronóstico del tiempo. Gracias a nuestros meteorólogos aquí en CBS 19. Tenemos una temperatura de 87 grados este viernes y este fin de semana tenemos unas temperaturas un poco bajas porque este domingo de Pascua tenemos probabilidad de lluvia y tormenta. Tenemos una temperatura baja de 68 grados y también eso va a seguir para nuestro lunes, que vamos a tener una temperatura baja de 52 grados y una alta de 78. Llegando al martes, nuestra temperatura va a subir un poco a los 82, pero nuestras probabilidades de tormentas van a seguir el miércoles y el jueves.
Este jueves vamos a tener una temperatura tal vez de 77 grados y una baja de 67. Bueno, eso es todo para esta semana. Espero que les haya gustado pasar tiempo con nosotros aquí en CBS 19 Plus. Y como siempre, si tienen alguna pregunta, déjenme un mensaje por correo electrónico a ncarrillo@cbs19.tv o en mis redes sociales. Este programa es para ustedes. Gracias por su apoyo. Nos vemos para la próxima semana.